Otra víctima rompe su silencio esta noche. Se trata de una joven que también alega fue abusada por el mismo sacerdote que la semana pasada fue señalado por dos hermanas quienes narraron abuso sexual a manos del religioso cuando eran menores de edad. Esta noche, el informe sigue tras la sotana y los lleva a un campo de Santiago Rodríguez, donde el cura tiene una propiedad y las visitas en torno a la misma no parecen ser un secreto. Yo iba a hacer la primera comunión y él le dijo a mi mamá que me llevara un sábado para que le dijera los mandamientos. Lucía, no su nombre real, recuerda que el gran día sería en la Catedral Santa Cruz de Mao, el mismo lugar donde se produjo el encuentro con el sacerdote. Mi mamá dijo que quería entrar conmigo, él dijo que no se podía. Dije porque Damera no, yo y él que teníamos que entrar. Actualmente tiene 18 años, pero los hechos ocurrieron hace 4, cuando dice apenas tenía 14 años. Comenzó a meterme la mano por el poloché y yo le dije no, y él dijo eso no hace nada. Se refiere al sacerdote Alejandro Peña Sánchez, el mismo que está bajo la lupa. Yo de eso prefiero no hablar. Tras el informe revelar la semana pasada denuncias de abuso sexual a dos hermanas cuando eran menores. Acusaciones serias. Sí, Él me decía, no, eso no es nada malo, cuando él me ponía la mano en los cenitos. Y yo le decía, no, eso no está bien. Él me decía, no, eso no es nada malo. De forma similar iniciaron los casos de María y Ana, quienes alzaron su voz tras más de 20 años en silencio. En mi caso no pasó hasta que, yo te digo, tenía alrededor de unos 13, 14 años. Básicamente era el toque, era el, um, él me ponía a hacer el sexo oral, él me hacía el sexo oral, penetración, hubo una sola vez y fue en la parte y fue por atrás. Mucho asco. Con esa palabra, Lucía describe lo experimentado ese día. Me fui y le dije a mi mamá, vámonos. Y después ella me llevó donde el obispo y le dijimos. Y el obispo dijo que nos queríamos callar para no hacer un escándalo. Es una joven de pocas palabras y una mirada perdida. Yo llevaba a mi hija los días que eran necesarios para hacerle la preparación que se necesita para hacer la primera comunión. Es la madre de Lucía, le llamaremos Marta. Ya cuando era el último día del viernes, que ya era para concluir, porque la primera comunión vendría siendo el domingo. Pero entonces él se acerca a mí el viernes y me dice, tú tienes que traerla el sábado. Y digo, ¿por qué razón? Me dice, porque ya no se saben los mandamientos y hay que darle el seguimiento. Nunca se imaginó que ese sábado sus vidas cambiarían radicalmente. El caso es que en el transcurso que le digo que si me va a atender a mi hija, porque supuestamente no se sabe los mandamientos, me dice, pero si tú quieres, vete y déjamela. Pero algo me dice como madre, no, ¿por qué razón? Porque anda conmigo, es mi hija. Entonces, lo que hago es que me quedo con ella. Asegura no le permitieron acompañarla y tuvo que esperar afuera. Estoy creyendo en un sacerdote, o sea, para mí un sacerdote después de Dios sagrado, porque le sirve a Dios. El caso es que me siento ya nerviosa porque dura un poquito con mi hija dentro. Le digo a la secretaria, pero vete a ver por qué razón ella no sale. Pero tengo esa angustia en el pecho y le digo, pero por favor, ve a ver. No, que no le gusta que entren cuando están hablando con ella. Los minutos, dice, parecían horas. Mi hija sale de la oficina corriendo para el baño. Yo como su madre le caigo detrás y le digo que qué pasa. Me dice que nada, pero sale llorando y me dice que nada le pasa. La angustia de no saber qué le pasaba a su hija indica la perturbó aún más. Yo llamo a la persona que se llama, que fue la que me solicitó para que yo hiciera la primera comunión. Me acerco a ella que vivía aquí en la esquina. Entonces le digo que está llorando y no me quiere decir nada. Entonces ella solicita al padre Silencio para que supuestamente hable con ella. El padre Silencio habla con ella solas y ella le dice que el padre Alejandro la ha tocado en sus pechos. Entonces él dice
que no pasó más de ahí. Pero para mi persona sí pasó. ¿Por qué razón? Porque una niña no se toca. O sea, La no tiene- embarga la perdón, no tiene impotencia derecho a tocar mientras sus se pechos. recuerda lo Entonces, ella sucedido. lo que comenzó era- El caso fue que el padre Silencio después de ahí venía a mi casa, vino a mi casa nuevamente a hacerle la entrevista a mi hija en el patio y supuestamente él dijo que me iba a llevar donde el obispo. Fuimos a donde el obispo me dice que él había hablado con el padre Alejandro, que supuestamente él la había tocado pero sin querer. Entonces, eso no es sin querer, usted me dice, un querer para mí es una gente que le haga un roce sin querer, pero cuando una persona, usted me disculpa, le pone dentro de sus pechos las manos, eso no es un sin querer, eso es con toda la intención, se llama violación. A partir de ese momento, narra, su hija se sumió en una terrible depresión. Él supuestamente lo trasladaron, dicho por el obispo, lo iban a trasladar para otro sitio, porque supuestamente también él tenía un cargo, que no me acuerdo qué cargo era, si era de algo de policía o algo así. Entonces me dijeron que si él lo metían preso iba a perder mucho. Entonces yo lo que dije que a mí no me interesaba lo que él perdiera, sino que mi hija fue tocada y merecía respeto. Asegura se sentía desorientada, añadiendo que su posición económica de madre soltera no le permitió que lo denunciara legalmente. Mi hija lo que hacía era que lloraba todos los días y yo no encontraba qué hacer. Hubo un tiempo que, bueno, busqué bastante, no es que no busco de Dios, para que Dios me diera la fortaleza, porque yo decía, Padre mío, yo siento como que mi hija, en vez de yo buscarle por bien, yo me sentía culpable, porque de parte mía, por buscarle para que ella haga su primera comunión, fue sin querer que le sucedió eso. Entonces, cada vez que yo veía a mi hija, yo me detonaba, yo lloraba, porque yo decía, tanto cuidarla, y en un momento tú flageas y mira lo que pasa. Al regreso, nuevos hallazgos en la comunidad donde el sacerdote tiene una propiedad. Además, ¿cuál fue la respuesta de la iglesia al respecto? El sacerdote Alejandro Peña Sánchez en su Facebook plasmó fotografías en medio de la naturaleza, imágenes publicadas hasta el año 2017. Igualmente cuenta con una serie de fotos en las que se visualiza con distintas mujeres, algunas con bastante cercanía corporal. En la red social también subió una foto de lo que parecía una villa campestre. El informe recorrió más de 5 horas para llegar a La Pionía, un campo del municipio Villa Los Almácigos de Santiago Rodríguez, donde efectivamente dimos con dicha propiedad. A primera vista, un terreno bastante amplio, con la misma estructura de la foto encontrada en internet. Un letrero tirado con la palabra diócesis confirma estábamos en el lugar correcto. Nadie ha venido a mencionarme eso. ¿Qué le pasó? La noticia de la suspensión del sacerdote tras el reportaje del informe el lunes pasado corrió como pólvora entre vecinos. Mami, después que yo lo sé, llorar es lo que yo he hecho, porque yo no lo esperaba nunca. Porque nunca vimos nada con lo que se está diciendo. Sí, es verdad y se cuidó mucho, mami. Porque para nosotros ha sido un hijo. Yo no puedo caber. Luisa Corniel es residente de La Pionía. Siempre cuando venía con visitas de amistades, asábamos puerco, comíamos. Aquí venía él, siempre. Peña Sánchez dice contaba con toda su confianza. Mis hijas han llorado. Mis hijas están en los Estados Unidos. Y cuando ellas tenían, una tenía 12, otra tenía como 14, no recuerdo bien, eran niñas todavía. Él se la llevó para la parroquia, porque salieron de la escuela de aquí para ponerla en la otra escuela. Y yo quisiera que usted vea cómo ellas hablan de él. Nunca esperaron eso, porque esas niñas me la cuidó como si él hubiera sido su propio padre. Está llorando igual que yo. Narra que desde hace años lo veían como un hijo de la casa. A veces venía con alguna muchacha, pero nunca para quedarse. Venía como cualquiera tiene amigos, y como nosotros nunca nos dimos cuenta de él, de esa situación, porque de nosotros se cuidó mami. Nosotros no menos imaginábamos, era algo así. Le digo que para mi esposo y yo fue un golpe fuerte. Miren los ojos, yo he llorado mucho, porque yo no lo esperaba. No teníamos nada que ver ahí. Pero otros cercanos al lugar narran una versión diferente. Yo puedo decir, dar una información
de que veía lo que él hacía, no. Pero de que él cargaba muchísimas muchachitas que eran aljadas de él, que eran por allí, que eran aljadas de él, que eran y cosas, y pasaba semanas, pasaba tiempos ahí con ella muchísimas veces. Eso sí, eso era cada rato él venía con cosas. Algo que uno quizá no le concierne, pero sí que se veía, porque no somos ciegos. Carmen prefiere mantener su anonimato. Y uno lo veía como cuando se iban y cuando llegaban, que venía a veces no venía solo, que venía con un grupito, que a veces venía con una o con dos cosas, dos muchachas. Las visitas del sacerdote al pueblo, dice, no eran un secreto. ¿Eran muchachas jóvenes? Sí, había muchas muchachitas jóvenes que él traía ahí. ¿Qué edad usted diría que tenían? No, la próxima que yo vi que tenía, que vino ahí con él, que por supuesto que era una aljadita de, no podía pasar de 15 o de 16 años. La que yo vi de primero, y la última que... Su esposo confirma la versión. Uno pensaba que eran gente de él, y como es un hombre de la iglesia, pensábamos que él la traía de esa muchachita de que él maneja siempre, pero de la iglesia. Aseguran temen hablar abiertamente por posibles repercusiones. Él es una persona que, según tiene muchísimo que lo defiende, y usted sabe que la iglesia es una cosa es una familia muy grande. Entonces, nosotros, vamos a decir, no somos quien para nosotros decir algo que, aunque uno quizá a veces sepa o algo la cosa, pero sí uno se esté medio hablando. La iglesia es poderosa y él, o sea, no hizo creer algo ahí, o sea, que él es un jefe muy grande. Sí, ahí siempre viene con gente a comer ahí. El joven, solo identificado como Winnicky, narra ha trabajado para Peña en su terreno en distintas ocasiones. Sí, a venir con mujeres para acá. Pero había mucha gente sí con ella. Refiriéndose a que no solo era con mujeres, indicó que el sacerdote estuvo en los predios la semana pasada. A veces viene con jovencitas, mujeres, pero siempre anda acompañado con la gente. Tras las revelaciones del informe, la diócesis de Mao Montecristi emitió un comunicado el martes 9 indicando que el sacerdote Alejandro Anselmo Peña Sánchez ha sido suspendido del ejercicio público de su ministerio para fines de investigación ante la denuncia y/o acusación del cual ha sido objeto. El documento agrega, mientras se realizan las pesquisas, nos comprometemos a dar asistencia espiritual y psicológica a las presuntas víctimas, así como de darles los procedimientos a seguir en una situación como esta. Después que yo hablé con el obispo, que le digo que por qué razón él hace eso si se supone que la iglesia es para que uno busque, vamos a decir, la palabra de Dios, o sea, para encaminar a uno hacia el camino de Dios. Y me dice que él supuestamente ¿cómo se dice? Lo confiesa supuestamente, o le hacen la entrevista como dice él. Y él dice que fue un simple gesto, que él no se sintió mal porque fue sin querer. Mi tía tuvo una reunión con el obispo la semana pasada, el obispo de la diócesis Mao Montecristi, Diomedes Espinal. Y ella le explicó el caso y le dijo que como familia no nos vamos a quedar tranquilos. Vamos a tomar acciones legales en contra de ese sacerdote. En el caso de María, la situación parece ser similar. Entonces, el obispo dijo que se va a reunir, que él necesita víctimas, porque él dice que ha escuchado muchas personas, muchas especulaciones, pero que él no tiene como ninguna prueba. Durante la reunión con la tía, el obispo les solicitó que esperaran hasta enero para iniciar el proceso de investigación. Yo considero que la madre de la más reciente víctima que alza su voz asegura ahora no callará. Le entró la mano en sus pechos, o sea que era con toda intención de ser pedófilo. Usted me disculpa y así lo voy a expresar, porque para mí es una persona pedófila. Y tanto es pedófilo que desde quizás del instante que él me dijo a mí que dejara a mi hija con él, y él tenía eso en la mente. En el transcurso de la semana pasada, una de las víctimas se reunió con fiscales para ver qué opciones legales existen.
Entre tanto, la madre de la más reciente víctima en alzar su voz también dice acudirá a las autoridades para denunciar el caso. Cuando regresemos, nuevamente el país en busca del oro negro. ¿Cuál ha sido la historia y qué dicen estudios recientes?